Las 5:25, una hora menos en Canarias, una temporada más, y llevan unas cuantas. Regresan a su cita con este programa y con los oyentes, los habitantes del territorio negro, los de verdad, el genuino. Son Luis Rendueles y Manu Marlasca. Buenas tardes. Hola, jefa, buenas tardes. ¿Qué Muy tal? Buenas tardes. Bueno, que no despistemos mucho a la audiencia y dirán, ¿martes? Bueno, sí, estarán martes esta semana y la próxima, mientras dure la Vuelta Ciclista, pero después volverán a su lugar habitual, a su ubicación habitual, que era el lunes por la tarde. Pero como no queríamos perdérnoslo ninguna semana, lo hemos desplazado al martes, que es el día en que la Vuelta Ciclista hace fiesta. Bien, en el primer espacio de la temporada quieren homenajear a dos personas, a dos hombres que han dedicado la vida entera a luchar contra el mal, ¿no? Desde trincheras distintas, y que se han despedido durante este verano también por motivos diferentes. Empezamos por una persona a quien vosotros calificáis de sabio, ¿no? Un hombre de ciencia que puso todo lo que sabía, todo su talento, toda su sabiduría para entender mejor y luchar, por tanto, mejor contra violadores, asesinos, terroristas. Hablándonos del doctor García Andrade, por favor. Sí, José Antonio García Andrade, que murió hace un par de semanas en Madrid a los 85 años. Muchos oyentes jóvenes no sabrán quién fue el profesor, pero García Andrade fue un pionero, fue el padre de la psiquiatría forense en España. Manu y yo tuvimos el privilegio de conocerle bien, de compartir muchas horas de charla, de escucharle en su consulta, en algunas comidas. Y era una de esas personas que transmitía sobre todo sabiduría, lo que decías tú. El doctor García Andrade pertenecía a una familia de médicos y él mismo era una eminencia, fue pediatra, cirujano, tisiólogo, psiquiatra y médico forense. Ahí es nada, el doctor García Andrade tuvo estudió, se entrevistó con los asesinos más importantes de las últimas décadas. Ahí es nada. Sin duda, fue uno de los forenses, decano de los forenses de Madrid, fue director del psiquiátrico penitenciario hasta que cerró, en Madrid también. Él calculaba, decía, que durante su carrera podía haber hecho más de 4.000 autopsias, pero el doctor se convirtió en uno de los peritos además más respetados de los tribunales españoles. El arropiero, el matamendigos, el asesino del lobo feroz, la churrera de Pantoja, el asesino del rol, el asesino de la katana, el violador de pirámides, los criminales de Sainz de Baranda, todos ellos fueron estudiados por el doctor García Andrade, que siempre nos hacía la misma reflexión y nos decía lo mismo: odiad el delito y compadeced al delincuente. Oye, un momento, porque claro, habláis de asesinos así de corrido, como si fuera la alineación de un equipo de fútbol, pero quizá podríamos pararnos en alguno de esos. Yo creo que todos nos suenan, y explicar, por ejemplo, en algún caso, cómo fue la intervención del doctor García Andrade. En muchos fue decisiva. Por ejemplo, la churrera de Pantoja, Felisa García Campuzano, que fue la esposa de Emilio Muñoz Guadix, uno de los criminales que secuestró y mató a Anabel Segura en La Moraleja, en Madrid, hace ya unos cuantos años. García Andrade analizó a la mujer y diagnosticó que ella había grabado aquella cinta que se hizo famosa, haciéndose pasar por la chica, por Anabel Segura, movida por, decía, el miedo insuperable hacia su marido que la maltrataba. La audiencia de Toledo tuvo en cuenta ese informe del doctor García Andrade y la condenó, a pesar de su implicación en esa historia, a solo 6 meses de prisión. Un sabio al que, como habéis dicho, tuvisteis el privilegio de conocer. Igual tenéis alguna anécdota personal, algo que recordéis especialmente de vuestros encuentros con el doctor García Andrade. Sí, cómo no, y además casi todo con mucho cariño. El doctor García Andrade, para el que no lo conociese, era un tipo de porte imponente, alto, robusto, muy fuerte, con una voz muy profunda. Siempre decíamos, Luis y yo, que nos recordaba un poco una mezcla entre John Wayne y Robert Mitchum, ¿no? También era un tipo con un humor extraordinario. Y un gran amante de la buena vida, seguramente porque él vivía permanentemente, constantemente, muy cerca de la muerte y la tenía muy presente, ¿no? En más de una ocasión, en su consulta, nos hizo alguna de las pruebas que hacía los criminales, ¿no? Recuerdo que una vez, a mí en concreto, me hizo dibujar un hombre y una mujer. Los pinté y por alguna razón no les dibujé los dedos en las manos. Y aquella ausencia de dedos de mis dibujos tenía un significado que él se ha llevado a la tumba y que yo prefiero reservarme. ¿Pero te lo llegó a contar o no? Sí que me lo llegó a contar. Menos mal. García Andrade tenía cientos de anécdotas, no solo sobre criminales, también sobre cómo somos todas las personas, la sociedad, ¿no? Estuvo destinado, por ejemplo, en los años 60 en Ibiza, durante algunos años del franquismo, cuando la isla decían que era un reducto de libertad y decían también de amor libre, ¿no? Y nos contaba, por ejemplo, que muchas niñas bien, que habían, decía él, jugado a ser hippies, aparecían tiempo después por su consulta con sus mamás pidiéndole un certificado de que su himen estaba intacto, de que eran vírgenes. Caray, sí que hace tiempo de esto, sí. Para poder presentárselo a alguna buena familia de la burguesía catalana o mallorquina y casarse con algún chico de esas familias, ¿no? Vale. El doctor García Andrade, como todos los grandes, era un tipo que se quitaba importancia
recuerdo que hablaba también de su secuestro, a él lo secuestraron, varios presos. Recuerdo que se quitaba importancia, era un gran tipo, un divulgador, y tanto Manu como yo le debemos mucho. Pues está bien que seáis agradecidos y que queráis homenajear hoy a la figura de García Andrade. Descanse en paz esa eminencia, ese sabio, y desde aquí, por si nos estuvieran sintonizando, un abrazo a su mujer y a sus hijas. Hablemos ahora de otra persona, de alguien que durante años se ha enfrentado, en su caso, con la toga puesta, hablamos de un juez, a criminales de la peor calaña. Pues sí, se trata del juez Santiago Torres. A finales del mes de julio todos supimos a través del BOE, que colgaba la toga, que dejaba la judicatura. No es precisamente un juez estrella, nunca ha estado en la Audiencia Nacional, pero ha tenido entre sus manos casos muy, muy complicados y muy conocidos, sobre todo en los últimos tiempos. Y alguno de esos casos ha sido lo que ha ayudado precisamente a que arrojase la toalla, o en este caso más bien la toga. Claro, esto me preocupa y seguro que va a espeluznar a los oyentes también, porque yo estoy interpretando que el juez Santiago Torres ha dejado la toga por alguno de sus casos, ¿no? Por algún sumario instruido por él. Algo ha influido, se han juntado muchas cosas, pero algo ha influido. Uno de los policías que más ha trabajado con él últimamente nos decía: no ha habido nunca un juez que se haya enfrentado tan a pecho descubierto con gente tan mala y tan poderosa. Se refería a algunos personajes implicados en las operaciones Azalea, Colapso y Edén. Hablaba Ferran Monegal contigo al principio del programa de aquellas mafias de la noche, aquellas operaciones que dirigió el juez Santiago Torres, precisamente, donde estaba el señor Gómez de Liaño como abogado de algún inculpado. Aquellas operaciones, decía, fueron un golpe brutal contra el crimen organizado en Madrid y las mafias de grandes ciudades que instruyó precisamente el juez Santiago Torres. Sí, otro de los policías que ha trabajado con él era aún más pesimista esta semana cuando hablábamos con él. Decía: la retirada del juez Torres lo que significa es un triunfo del crimen organizado. Y lo cierto es que mientras vistió la toga, el juez Torres llevó muchos casos del crimen organizado, no solo los que contaba Luis antes, sino llevó la operación Yugoslavia, la operación Calimocho y otros temas bastante delicados, como el del uso de información privilegiada presuntamente por parte de César Alierta. Ajá. Bueno, ayudándonos a conocer a este ex juez, lamentablemente, a mí se me hiela la sangre pensar que alguien como el juez Torres puede arrojar la toalla y dejar la toga. Pero en fin, ¿qué más podemos contar del juez Santiago Torres? Tiene ahora 51 años. 51, pero es muy joven. Sí, estuvo dedicado a la judicatura media vida, en lugares duros, como en Euskadi, en el pueblecito de Vergara, en Euskadi, hace muchos años, en Barcelona, donde fue juez decano, en Marbella, que fue una plaza también complicada, y en Madrid, ¿no? En Marbella fue donde se dio a conocer, digamos, mediáticamente, y ese fue el destino del que el juez Torres guarda precisamente un mejor recuerdo. Supongo que estamos hablando de la Marbella aún de Jesús Gil, ¿no? Eso es, exactamente. Como nos decía alguien hace días preparando este territorio negro, el juez Santiago Torres llevó el Estado de Derecho a Marbella, que no había llegado todavía allí. Fue Torres, precisamente, quien en 1998 ordenó registrar el Ayuntamiento de Marbella y las oficinas del Atlético de Madrid. Y Marbella, como se demostró luego, estaba siendo saqueada desde el gobierno municipal, y el juez Torres quiso imponer por fin allí el imperio de la ley, hasta el punto de enviar a prisión a Jesús Gil en el año 1999. Bueno, y luego ya sabemos y recordamos todo lo que pasó después, ¿no? Lo ocurrido en Marbella durante aquellos años sigue aún hoy dilucidándose, viéndose en los tribunales y en muchos casos con condenas clarísimas de prisión. Eso es, fue Torres el que puso la primera piedra para que la justicia llegara a ese lugar que estaba podrido por la corrupción, por las estrafalarias formas de gobierno de Jesús Gil y los suyos, también por alguna gente de la oposición del Partido Socialista entonces en Marbella, y allí fue donde Torres empezó a granjearse la fama de intocable, como aquellos hombres de Lionés que luchaban contra Capone, ¿no? Gil y los suyos fueron los primeros enemigos conocidos del juez Torres, pero no han sido ni mucho menos los más peligrosos. Sí, porque creo que en los últimos tiempos, según habéis contado aquí alguna vez, el juez Torres se enfrentó a enemigos muchísimo más poderosos y mucho más peligrosos. Sí, tras dejar Marbella, el juez Torres estuvo al frente del juzgado de instrucción número 32 de Madrid. Desde allí puso en marcha, por ejemplo, hace unos años la operación Guateque. Descubrió que muchos empresarios de la restauración, del ocio y de la hostelería de Madrid eran obligados a pagar mordidas, a pagar sobornos a funcionarios del Ayuntamiento de Madrid para agilizar o para obtener licencias para sus locales, para permitirles hacer terrazas. En fin, el caso fue creciendo y se convirtió en un sumario casi monstruoso. ¿Y por qué? ¿Qué pasó después? Había más de 100 personas imputadas, casi 150.000 folios de sumario de investigación, un juez de apoyo que llegó muy tarde. El juzgado se convirtió en uno de los más colapsados de España, e incluso el Consejo General del Poder Judicial, con una agilidad que no tiene otras veces, le puso una multa de 2.000 euros por retrasos en la instrucción, ¿no? Esa sanción la pidió, por cierto, uno de los implicados en esa operación, un funcionario municipal de Madrid, Joaquín Fernández de Castro. Curiosamente, este funcionario, al que su hijo trató de meter un teléfono móvil en prisión, es hermano de Emilio Fernández de Castro, que es un juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que la Guardia Civil consideró autor intelectual de la querella contra su colega, contra el juez Torres, algo completamente prohibido. Bueno.
Bueno, vemos que el ex juez Torres ya empezaba, digamos, a pisar ciertos callos, ¿no? Pero luego llegó otra macrooperación, la de Edén Azaleas Colapso. Sí, es la mayor operación hecha nunca en España contra el crimen organizado. El juez Torres quiso demostrar que detrás de muchos de los locales nocturnos más pijos, más cool de la capital de Madrid, lo que había detrás realmente, lo que se movía detrás eran grupos criminales. Él y policías de distintas unidades llegaron hasta el mayor distribuidor de droga de España, el que fuera jefe de los Miami, Álvaro López Tardón, a partir de la venta al menudeo que se hacía en las discotecas. Es decir, todo el recorrido de la droga, desde que salía de Sudamérica hasta que llegaba al consumidor en una discoteca, fue puesto al descubierto. Un trabajo que estaría lleno de dificultades, ¿no? Sí, porque entre los implicados y entre algunos de sus amigos había personajes con muchas conexiones institucionales más o menos directas, ¿no? El Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, algún ministerio, jueces. Pensemos que, como dice Pero qué alguna putrefacción, de verdad, uno le entra ganas de llorar, ¿eh? Vamos a explicarlo. Como dice alguna sección de este programa, somos humanos, ¿no? Sí, ya somos humanos, pero no somos ladrones. Perdón, sí. No, pero escucha, quien controla la noche en una gran ciudad controla drogas, controla coches de lujo, relojes, mujeres y hombres guapos y disponibles. Y en esas tentaciones al final caen algunos traficantes, pero también caen empleados municipales, también cae algún funcionario de prisiones, también cae algún concejal, algún futbolista, algún fiscal. Ya. El caso es que, según nos han contado los policías que trabajaron con el juez Torres, nada de lo que iba encontrando en ese camino tan embarrado le iba echando para atrás, todo lo contrario. Ya, ¿y qué hacía de Torres, digamos, de Santiago Torres, un juez tan especial? Al menos para esos policías con los que habéis hablado y que tanto le admiran. Bueno, pues le califican de meticuloso, de trabajador y sobre todo de ser un auténtico juez instructor que instruye, que investiga, empeñado en llegar hasta el final y en abarcar todas las ramas, todas las vertientes de una organización criminal. Un policía nos contaba estos días que se ha encontrado muchas veces con jueces que son auténticas máquinas de inhibirse, de lavarse las manos y pasar el tema a otras manos, ¿no? Y que, sin embargo, el juez Torres era todo lo contrario. Se ponía a la cabeza del procedimiento y buscaba incorporar a su causa, a su sumario, todas las derivaciones que fuesen saliendo, ¿no? Para ello lo que hacía era mantener reuniones con los jefes de la investigación prácticamente 1 o 2 veces por semana y a cualquier hora de la mañana, de la tarde o de la noche. Bueno, veo, por eso que me contáis que habéis hablado con muchísimos policías, ¿no? Y que habéis encontrado prácticamente unanimidad de opiniones respecto al juez Torres. Sí, por ejemplo, una anécdota hasta ahora no desvelada. Una semana después de la detención del jefe de los Miami, de Álvaro López Tardón, el juez Torres estaba enterrando a su padre y tenía a su madre gravemente enferma, ¿no? Pero el juez no dijo nada a los policías y siguió trabajando con total intensidad y normalidad, atendiendo cada llamada y cada escrito de los agentes. Desde luego, cuanto menos parece un juez con muchísimas ganas de trabajar y que no rehuía su compromiso, ¿no?, con la justicia. Sí, vamos a seguir contándote secretos. El juez ha tenido graves problemas de salud y además esa ha sido una de las razones probablemente de su retirada, ¿no? En medio de esa macrooperación que te estábamos hablando, le dio una angina de pecho. Era un jueves. El lunes, un policía se lo encontró trabajando con absoluta normalidad en su despacho. Se quedó estupefacto el policía, era uno de los responsables de la operación, y tanto le impactó que llegó a la oficina, a su despacho de la policía, el grupo en el que trabajaba, y colgó un cartel que decía lo siguiente: enfermedades y bajas laborales, 2 puntos, infarto, 3 días, lo demás lo valoráis vosotros. Caramba. Decíais al comenzar que uno de esos policías os decía que la retirada de este juez claramente era un triunfo para los malos. Imagino que lo habrán sentido muchísimos polis, ¿no? Que se haya ido un juez de tanto apoyo como Santiago Torres. Desde luego, nos han contado estos días que uno de los activos del juez era su trato con los policías, ¿no? Siempre tenía la puerta abierta para ellos. Nos contaba uno de ellos que le iban a ver a veces a horas intempestivas y les invitaba a un pincho de tortilla. Incluso cuando acabó la Operación Edén, cuando la Operación Edén parecía que iba a salir bien, le invitaron a una comida con 60 personas y le regalaron varias placas, varias metopas. Imagino que aparte de la simpatía de los policías, también se habrá ganado muchísimas antipatías y sobre todo muchos enemigos y algunos peligrosos y potentes. Sí, desde luego. Hay muchos jueces y abogados que simplemente, desde el plano estrictamente profesional, le critican precisamente ese afán por abarcar tanto en sus sumarios, lo que convierte esos sumarios en casi ingobernables. De hecho, el sumario de la Operación Edén en Azaleas se ha dividido en 5 partes distintas que han pasado en instancias judiciales distintas, ¿no? Naturalmente, y esto ya es mucho más serio y va más allá de la profesionalidad o no del juez, se ha ganado la enemistad de muchos y muy poderosos delincuentes, ¿eh? Y contamos ya el último de los secretos. La policía ya tiene información del mundo del AMPA en el que se habla del precio que tiene la vida del juez Torres.
¿El precio? Sí. ¿Le han puesto precio a su vida? Sí. Pues sinceramente esperemos que la policía sepa protegerle. Seguro que sí. Será un buen agradecimiento a todo lo que ha hecho el juez Torres, el ex juez Torres ya, por la justicia. Tengo aquí un tuit de un oyente, Daniel, que dice: ¿cómo es que no es portada de periódicos y noticiarios las causas de la retirada del juez Torres? Es una pregunta interesante. Es una buena pregunta. Sí, ¿verdad? La carrera de este hombre, dice Afiladófilo, ha terminado cuando empieza la implicación de políticos y gente poderosa en las grandes mafias. Bueno. Todas las mafias necesitan un último estadio, un último salto, que es ya la infestación de la clase política de las instituciones. Muriel dice: chantaje, amenazas, ataque al corazón. Y bueno, y puede que haya fichado por un bufete de abogados. Es cierto, ha fichado por un bufete de abogados. Es cierto, va a trabajar en un despacho de abogados. Pues que tenga muchísima suerte como jurista a partir de ahora. Y gracias por el trabajo, ¿no? Por esos servicios prestados. Sí. Chicos, os dejamos, sobre todo, bueno, a Luis Rendueles, que tiene menos prisa, pero a Manu Marlasca le está esperando Mamen Mendizábal en La Sexta, en el informativo, así que vuela. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. De 4 a 7 en Onda Cero, Gelo, con Julia Otero.